Continuamos con Efesios capítulo 4, que habíamos comenzado la semana pasada. Y voy a ser reiterativo, pero voy a leer otra vez Efesios 4 desde el 1, que ya la semana pasada vimos del 1 al 7. Pero es importante que lo leamos todos, para refrescar un poco la memoria y también para entender el contexto y ver qué más tiene Dios para decirnos. Efesios capítulo 4, versículo 1 dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Habíamos dicho que a partir del capítulo 4 era ya no doctrina ni teología, sino más bien poner en práctica la palabra de Dios en la vida del cristiano y de la iglesia. Y vimos la semana pasada que había dos palabras: una, andar, o sea, cómo debemos andar como cristianos y como iglesia, y la otra es crecimiento. La semana pasada vimos del 1 al 7 y hablábamos acerca de la unidad, o habla la palabra acerca de la unidad de la iglesia. Entonces decía que cómo debíamos andar, y bueno, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el amor. Y decía que si bien somos distintos, pero todos tenemos un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Y ahora vamos a ver a partir del versículo 7, porque la unidad, decía, no se consigue solamente con la intención de estar unidos. Como decíamos la semana pasada y decimos siempre, somos todos distintos desde la instrucción, desde el conocimiento, desde la cultura, desde los países.
desde la situación económica, en fin, somos todos de características distintas. Pero de esto decíamos el mensaje anterior, que se maravillan los ángeles de la obra de Dios, cómo puede unir personas tan distintas para hacer una sola iglesia, un solo cuerpo. Y entonces dice el versículo 7, pero a cada uno de nosotros, dice, fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea que cada uno de los que estamos en la iglesia, cada uno de los que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, cada uno fue, no por mérito, como siempre decimos, sino por la gracia de Dios. Fue un regalo, no porque merecíamos algo, sino porque a Él le agradó, ¿sí? Y todos los creyentes recibimos dones espirituales, dice acá, este versículo 7. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y entonces, esa gracia habla de los dones que recibimos, que esos dones tienen que ver los dones espirituales, como vamos a ver en 1 Corintios, capítulo 12, son los dones espirituales. Y son dones que Dios nos dio a cada uno, que pueden ser las capacidades que tenemos para hacer o servir en alguna manera en algo que simplemente lo vamos a descubrir, no porque pidamos que Dios nos dé el don de tal cosa para hacerlo y esperar que nos dé, sino dice que por la gracia ya nos fue dado esos dones. Y esos dones, de la única manera que lo podemos descubrir es poniéndonos en movimiento. Es decir, si nosotros amamos a Dios, si amamos a Cristo, tenemos el deseo de servir, de ayudar de alguna manera. Y entonces vamos a empezar a hacer cosas, a lo mejor tenemos condiciones naturales, no sé, para hacer arreglos de electricidad y uno ve que se rompió algo, hay que cambiar una lamparita, algo, y yo voy y la cambio. Esas son condiciones naturales. Y entonces uno emplea eso, pero cuando uno empieza a servir, a buscar, uno se va a dar cuenta, el mismo Espíritu Santo lo va a ir guiando a cuál es, que muchas veces no tiene que ver con nuestra condición natural o con lo que nosotros, con el oficio que nosotros tenemos. ¿Sí? Entonces, necesitamos, a todos nos fue dado un don. Y esos dones los repartió como Dios quiso. Y conforme a la necesidad de la iglesia, porque en esto está hablando la unidad de la iglesia. Entonces dice, a cada uno le he dado la manifestación del Espíritu. Y justamente que le dije antes, 1 Corintios 12, que hablamos de los dones espirituales, dice, versículo 4 de 1 Corintios 12. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea, es el Espíritu de Dios el que reparte esos dones y conforme a lo que Él quiere. Dice, hay diversidad de dones. O sea, así como somos distintos, por eso puse unidad en la diversidad. Así como somos distintos cada uno, todos tenemos diversos dones. Creo que la semana pasada hablamos del cuerpo, ¿no? Del ejemplo del cuerpo que también usa Pablo aquí en 1 Corintios. Y bueno, somos todos necesarios. Somos todos distintos, pero todos cumplimos una función. Y dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo.
pero a cada uno le he dado la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de Espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiso. No es como yo quiero o lo que yo quiero ser. No es lo que yo creo de acuerdo a mi capacidad o de mi intelecto, sino de lo que Dios me dio porque Él quiso. ¿Sí? Y dice en el versículo 18 también del mismo capítulo, dice: mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. O sea que todos en la iglesia, todos tenemos dones. Y todos fueron puestos para cumplir una función específica. Entonces, lo que nosotros tenemos que saber es cuál es ese don. Por eso decía, no tenemos que pedir que nos dé los dones porque Dios ya nos dio los dones. Nosotros tenemos que buscar esos dones, sirviendo y ponerlo en práctica. Porque si nosotros no ejercitamos esos dones, no ejercemos, mejor dicho, esos dones para lo que fuimos creados, entonces la iglesia no está cumpliendo bien, o no está creciendo, o no está cumpliendo bien el papel para la que fue llamada, ¿sí? O para la que fue edificada. Dice, hay diversidad de dones, pero el Señor es el mismo. La vez pasada, cuando leíamos acerca del cuerpo, decía que el ojo no le puede decir a la oreja porque soy ojo, porque soy oreja. Bueno. Entonces, no es que nosotros tenemos que pedir los dones ya no los dio. Nosotros los tenemos que poner en práctica. Entonces, y bueno, y capaz que uno dice, y bueno, yo no sé porque yo estoy viejo, porque yo estoy grande, porque yo estoy imposibilitado, porque yo no puedo hacer nada, no puedo, porque cree que tiene que... A ver, que el don tiene que ser solamente trabajar en algo específico donde tenga que utilizar el cuerpo. Pero hay una cosa que todos podemos hacer y también es un don, que es orar. Entonces por ahí no vas a poder subir una escalera para cambiar la lamparita, o no vas a poder venir a pintar la iglesia, o no vas a poder venir a limpiar o a acomodar los bancos o a limpiar los baños, pero vas a poder orar para que la iglesia esté unida y para que el pastor cada día pueda ministrar una palabra fresca, abundante, como Dios quiere. ¿Sí? Entonces, hay dones repartidos por Dios como Él quiso, y solamente es el mismo Espíritu. Los dones son distintos, pero es el mismo Espíritu de Dios el que lo hizo. Entonces nosotros tenemos que ejercitar esos dones, que buscar de ejercitar esos dones, porque cuando nosotros lo hacemos, ahí es donde viene la unidad de la iglesia, donde viene el crecimiento, como vamos a ver más adelante. En 1 Pedro 4:10 dice que el don fue dado para que ministremos a otros. Sí, es verdad. Cada uno que, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es decir, esos dones no son para edificación mía, ni para que yo sea enaltecido,
sino son para edificar a otro. Es para administrar la multiforme gracia de Dios, dice Pedro. Entonces debemos ejercitar esos dones, porque a todos el mismo Espíritu nos dio dones distintos, pero nos lo dio ¿quién? Dios. Ahora dice en el versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Que de esto estamos hablando, de los dones. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ahora, es extraordinario el conocimiento que tenía Pablo de la palabra de Dios, de la ley, digamos, de todo el Antiguo Testamento. Él había estudiado con Gamaliel y sabía perfectamente acerca de toda la palabra de Dios. Y es extraordinario como el Espíritu Santo le revelaba, porque él, cuando dice que llevó cautiva la cautividad, emplea un versículo que no es literal, pero tiene que ver con el Salmo 68, versículo 18. Salmo de David. Y esto es lo extraordinario, porque David no era un profeta, pero Dios lo usó tan grandemente. Salmo 68, 18. Uy, se me pegan las hojas. Dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Esto es lo que habla acá David, hablando de, está hablando, haciendo la comparación de una guerra, pero en este versículo específicamente habla o se refiere a la resurrección de Cristo, a la muerte y resurrección de Cristo. O sea, proféticamente, en ese versículo está implícito: subiste a lo alto y cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres. Y en este ejemplo, Pablo, guiado e inspirado por el Espíritu Santo, hace esta comparación o esta forma de parafrasear lo que decía el Salmo, y dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y la comparación, porque David está hablando de un ejército que vence a otro, y la comparación que hace acá Pablo y con la que quiere dar el ejemplo es que en esa época, en una guerra, el ejército vencedor, el general o el capitán del ejército vencedor, entraba a su tierra llevando a los prisioneros y llevaba el botín, y ese botín después lo repartía. Y el ejemplo gráfico de lo que está diciendo o lo que está comparando Pablo acá justamente es eso, de que Dios entró como vencedor al cielo, llevando cautivos los que eran esclavos del pecado, los que eran esclavos de Satanás, llevando cautivos, y él le quiso repartir los dones. El botín serían los dones que Dios le quiso dar a la iglesia. Esto es un poco lo que habla acá Pablo cuando dice: llevó cautiva la cautividad
y subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Por eso digo, hace la comparación de la muerte y resurrección de Cristo. Y acá cuando dice descendió a la parte más baja de la tierra, usted sabe que hay distintas doctrinas y creencias en la iglesia, y hay algunos que dicen que en la Biblia no dice que Jesús bajó al infierno en ningún momento, pero nosotros sabemos, la palabra dice que descendió, el 1 Pedro dice que estando muerto descendió a predicar a los espíritus de los muertos, esos 3 días que tuvo. Pero en este pasaje en particular no se refiere específicamente a las profundidades que descendió al infierno, sino que bajó, estando en el cielo, bajó a la tierra. Más bien es como dice en Filipenses 2:5, ¿no? Que siendo igual a Dios, no tuvo como cosa a que aferrarse, sino que se humilló y vino en condición de hombre, y en esa condición se humilló a sí mismo, ¿no? Para pagar el precio en la cruz del Calvario. A esto se está refiriendo Pablo cuando dice, ¿quién no solo que subió, sino que está diciendo que descendió a las profundidades de la tierra? Ese Cristo, y con esto le está dando el valor de que cuando Cristo venció en la cruz del Calvario, tiene la autoridad suficiente para repartir los dones a su iglesia, porque Él es victorioso, porque Él venció a Satanás. ¿Sí? Entonces repartió esos dones a la iglesia, dones que, como dije al principio, todos y cada uno de nosotros tenemos y debemos ejercitar en la iglesia. Amén. Entonces, en el versículo 11 dice, y el mismo, y acá viene un tema, el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y esto de que nombró a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, pastores y maestros están en el mismo grado, no hay 5 dones, son 4. Hay todo un tema ahora con el tema de los apóstoles, de los profetas, ¿no? Que uno no, que no existen, que no sí, que sí existen, y que quién los nombró, quién no los nombró. En primer lugar tenemos que decir, bueno, ya vimos que Dios es el mismo y repartió dones a todos, por gracia, a toda la iglesia, dones espirituales. Pero específicamente a algunos Dios le dio otros dones, y son apóstoles, profetas, evangelistas y maestros. O sea, toda la iglesia, toda la grey tiene dones, pero también impuso o puso el Espíritu a autoridades con otros dones, que no necesariamente son justamente lo que tienen el resto de la iglesia, o que se agregan, mejor dicho, a lo que tiene la iglesia. Porque así como Cristo es la cabeza, nosotros somos un cuerpo y Cristo es la cabeza, la iglesia tiene que tener una autoridad. Justamente los apóstoles y profetas fueron quienes impulsaron, o a partir de ellos fueron quienes se formaron las iglesias.
Ahora, hay algo interesante porque dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Bueno, si uno, y volviendo al tema de si hay apóstoles, si no hay apóstoles, si me llevo por la palabra, dice que en Gálatas 2:20, habíamos leído ya una cuanta clase pasada, que dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es decir, que la iglesia se constituyó por medio de profetas y de apóstoles de aquellos tiempos. Ahora, ¿cuál es la función? El apóstol, los apóstoles, hubo solamente los 12 apóstoles que eligió Jesús, que son los enviados, ¿no? Porque a ellos le dio la orden de ir y predicar el Evangelio a todo el mundo, a toda criatura. Los envió con una función. Eran 12 cuando Judas traicionó a Jesús y lo dejó, se eligió otro para reemplazar a Judas, que fue Matías. O sea, hasta ahí son 13. Y después la apóstol Pablo, 14. Esos son apóstoles que había una característica en esos apóstoles que, además de ser enviados, la característica era que tenían que haber visto a Jesús resucitado. Por eso Pablo es apóstol de Jesucristo, porque él vio a Jesús resucitado. Los profetas de ese entonces eran quienes en determinado momento o en determinado tiempo Dios les hablaba o les daba una palabra por la cual podían decirle una palabra al pueblo para corregirlo o predecir acontecimientos futuros inspirados por Dios. Bien, todo esto fue cuando no estaba la Biblia, cuando no estaba escrito. Recién cuando Pablo está escribiendo esto se está formando lo que es el Nuevo Testamento, se está empezando a formar, pero no había la palabra de Dios terminada. Una vez que terminó la palabra de Dios, que tenemos la Biblia, ese tipo de apóstoles y de profetas se terminaron. Fueron únicos para ese tiempo y con un fin específico para ese tiempo. Hoy hay, chanta hay en todos lados, no solamente en la iglesia, y eso lo sabemos, pero hoy hay apóstoles y hay profetas que no tienen la autoridad, y no me refiero a que no tengan autoridad de Dios, sino que tenían, o la particularidad que tenían aquellos sobre los cuales Dios usó para escribir la palabra para su iglesia. ¿Sí? O sea que cada uno de estos apóstoles o profetas siempre va a estar ministrando conforme a las Sagradas Escrituras. Entonces, si alguien viene con cosas raras, por eso acá abajo después dice de los que engañan, ¿no? De las estratagemas, no le creamos. Apóstoles y profetas como aquellos no hay. Hoy hay apóstoles y profetas, pero podemos decir, con la misma función, pero basados en la Biblia. O sea, no van a venir a enseñar nada nuevo. Como tampoco los pastores y los evangelistas vamos a enseñar nada nuevo. Porque si enseñamos algo nuevo, la palabra dice que
ni una tilde, ni una coma sea agregada o quitada de acá. ¿Sí? Entonces, no puede venir nadie a enseñar nada nuevo. ¿Está claro? Entonces, tenemos, dice Dios, hablando de la gracia, que es un regalo, por gracia Dios repartió dones. Conforme a su gracia, a su voluntad, como Él quiso, por un mismo espíritu repartió dones a su iglesia. A cada uno de los de la iglesia. Pero como un regalo para la iglesia repartió a estos apóstoles o pastores o profetas o evangelistas. Cada uno con una función y que todos, inclusive en una iglesia pueden estar todos. Una iglesia puede tener apóstoles, puede tener profetas, puede tener evangelistas, puede tener, y debería tener evangelistas, y tiene pastores y maestros. ¿Sí? Pero todos fueron, dice, constituidos con un propósito. Dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, en este caso yo como pastor y maestro, tengo que tengo la responsabilidad de ejercer ese don que Dios me dio y me puso para compartir la palabra, para ministrar la palabra, para que los santos, o sea, la iglesia, cada uno de ustedes sean edificados en la fe, en la unidad, en un espíritu, ¿sí? Entonces, es importante que tengamos presente esto, que tenemos, como decía, hablando de la unidad en la diversidad, somos todos distintos, pero todos cumplimos funciones. Y todos tenemos que ejercer esa función, porque si no, hay algo que no están dando. Tampoco es bueno, como solía pasar, que el pastor, dice pastor y maestro, están especificados, están los apóstoles, los profetas, el evangelista, que se dedica a evangelizar. Los apóstoles o los profetas también son, de alguna manera, también son tipo de evangelistas que pueden fundar iglesias o abrir iglesias. Son como pueden ser itinerantes, igual que el evangelista, de ir por distintos lugares predicando el evangelio, de ir abriendo iglesias. Ahora, el pastor y maestro tiene la responsabilidad de estar en su iglesia, en la iglesia en la que fue puesto, y de enseñar la palabra para la edificación de los santos. Ahora, decía, tampoco es bueno que, por eso están dadas las distintas responsabilidades, que el pastor haga todo, como se hacía antiguamente. El pastor era el que abría la iglesia, el que la cerraba, el que la limpiaba, el que cantaba, el que dirigía, el que predicaba, el que pasaba la ofrenda, todo lo hacía el pastor. Entonces, tampoco es bueno, porque de alguna manera estás quitando tiempo, por un lado estás dejando de que, o estás haciendo que otros no ejerzan el don para el que fue llamado. ¿Sí? Porque puede estar el diácono, puede estar el que hace la limpieza, ¿sí? Entonces, si yo hago todo, no estoy dejando que nadie trabaje en la iglesia, que nadie ejercite sus dones. Y esos dones son para ministrar a otros, dijimos al principio. Entonces, si yo quiero acaparar los dones de todos los demás,
Yo estoy impidiendo que ustedes mismos, con su tarea o con sus oraciones, puedan ministrar a los demás. Y por consiguiente, no va a haber ni unidad ni crecimiento. Porque yo estoy haciendo que la iglesia se apague. Yo estoy achatando porque no estoy dejando que funcione el cuerpo completo. Que el ojo esté donde esté, que la nariz esté donde esté, la boca esté donde esté, los pies donde están. Pero acá dice que a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, yo como pastor tengo la responsabilidad de preparar, de estudiar la palabra, de instruirme y de buscar la presencia de Dios para que cada domingo, cada reunión que me toque compartir con ustedes es para ministrar, para guiar, para acompañar, para corregir, pero para dar, que no es fácil, una palabra fresca, una palabra no nueva, pero sí fresca, que nos renueve, ¿no? Y eso necesita tiempo, por eso están divididos los roles. Entonces, si yo me ocupo de hacer todas las cosas y después vengo el domingo y digo, bueno, no tuve tiempo porque la verdad, el trabajo, mi casa, la familia, me fui a Cádiz y allá, tuve que ir a visitar a fulano, fui a ver a Mengano, y la verdad no me preparé para el mensaje. Entonces, por eso hay distintos dones. Uno puede ir a orar, el otro puede ir a visitar enfermos, el otro puede llamar por teléfono, el otro puede evangelizar, y el pastor dedicarse a pastorear. No quiere decir que, bueno, entonces yo vengo y nada más que hablo acá y yo predico y nada más. No. Pero cada uno tenemos dones, fuimos puestos con un don especial para cumplir una función. Y cuando hablamos de unidad, volviendo al tema del cuerpo, el cuerpo está unido. A mí me gusta el pasaje de Ezequiel 37, creo que es cuando es el valle de los huesos secos, cuando dice que los huesos estaban secos. Y estaban secos en extremo. Y dice, pero di la palabra, y cuando dijo la palabra, dice, cada hueso buscó de unirse con su hueso. Y imagínate en un desierto lleno de huesos, que cada hueso se encontró con el hueso que correspondía al mismo cuerpo. Y después dice, crecieron los tendones, los músculos, la piel, la carne, todo, y se formaron un cuerpo. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Reparte dones. Nosotros somos como esos huesos secos. Cuando Dios dice la palabra, todos unidos, hacemos un cuerpo. ¿Sí? Entonces, cuando ese cuerpo funciona como debe ser, todo va fantástico. Ahora, ¿qué pasa cuando, qué sé yo, la mano me dice, y esto comparando la iglesia, ¿no? Porque si Dios nos plantó en una iglesia, nos dio los dones para ejercerlos en esta iglesia, y este es el cuerpo. Y hay algunos que les gusta ir, no, voy a esta iglesia, después voy a la otra iglesia, después voy a la otra iglesia. ¿Y dónde están los dones? ¿Dónde vimos el cuerpo, una mano que vaya saltando para buscar otro cuerpo, por ejemplo? O un pie buscando otro cuerpo. Entonces, Dios nos plantó en un lugar con un propósito y nos dio dones para que los ejerzamos. ¿Sí? Dice,
para edificación, a fin de, y esto dice, a fin de perfeccionar, el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos. Y cuando habla de perfeccionar, no es la perfección de soy perfecto, ya llegué a un nivel, porque Pablo mismo dice, no pretendo haberlo alcanzado ya, porque voy camino a la perfección. Entonces, si queremos buscar la perfección, por eso los que saltan de iglesia en iglesia, que van buscando la perfección en la iglesia. Desde ya no hay ninguna iglesia perfecta, ni una. Ni la más chica ni la más grande, ni la más famosa ni la menos famosa, ninguna. Todas van a tener, sobre todo los defectos de las iglesias, ¿sabe cuál es? Cuando que va buscando de iglesia en iglesia, no va buscando a Dios, va buscando los defectos. Porque si va buscando a Dios, no se va a poner a mirar, no, salvo que sea una iglesia que ya agarró para cualquier lado y uno ve, entonces está diciendo cualquier cosa, entonces rajemos, no nos queremos en esa iglesia. Pero si es una iglesia que predica la palabra de Dios, que tiene la sana doctrina, que se basa en la Biblia, listo, hermano, quédate ahí. No busqué otra iglesia. Porque si no está buscando, en vez de Dios, está buscando a ver quién me agrada. A ver, me agrada, no, no me gusta porque siempre reparte palos, ¿viste? Pero acá dice, es para perfeccionar a los santos. Y a veces te toca repartir palos. Pero a veces te toca acompañar, consolar, ¿no? Apoyar, guiar, dar de comer. El pastor el pastor de las ovejas, ¿qué hace? Las guía, las cuida y las alimenta. Y eso es lo que tiene que hacer el pastor, o lo que tengo que hacer como pastor. Cuidar de los santos, como dice, perfeccionar a los santos, es cuidarlo, guiarlo, acompañarlo, darle el alimento, o sea, la palabra nutritiva. Porque otra vez, volviendo al cuerpo, ¿cómo crece ese cuerpo? También buscando, antes dijimos el valle de los huesos secos, pero yo siempre digo, es sorprendente que alguna vez fuimos nada dentro de la panza de nuestra mamá. Y dentro de la panza de nuestra mamá se empezaron a formar huesitos, la cabeza, las patitas, los brazos, los ojos. Me van a notar porque dije patitas. Las piernitas. Hasta que se formó un bebé que salió y hoy somos estas bestias que somos. Y uno dice, ¿y cómo fue? Bueno, primero fue la gracia de Dios, claro que quiso que nazcamos. Pero más allá de eso, hubo un cuidado de la mamá en la gestación, una alimentación. Después, a medida que salimos y empezamos a crecer, también tuvimos que alimentarnos de una manera. Más abajo dice que no seamos niños fluctuantes, sino que tenemos que ser adultos. Bueno, tenemos que comer comida nutritiva que vaya fortaleciendo nuestros huesos, ¿no? Que vaya haciendo para que podamos crecer. Hoy ya comemos comida más liviana, o deberíamos comer comida más liviana porque tenemos que cuidarnos, que si el colesterol, que si la diabetes, que si la presión, que... Somos todos presionados, porque dice que somos la sal de la tierra, así que todos tenemos presión. Así que no te hagas problema por si tomás los trial, no tomás los trial.
Pero necesitamos el alimento nutritivo. Amén. Que nos ayude a crecer, a fortalecernos, a desarrollarnos. Amén. Y esa es la tarea del pastor. De dar el alimento nutritivo, dice, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, ¿para qué perfeccionar a los santos? Para que cada uno cumpla una función, crezca, y no para que esté sentado 30 años en el banco viniendo a escuchar la palabra, sino para que se desarrolle, crezca, conozca más a Cristo y pueda ejercer en ese don y en ese crecimiento, y ahí se ve la madurez del cristiano, cuando después de tantos años y siendo alimentado con la palabra, empieza a crecer donde se ve el amor de Dios por sobre todas las cosas. Y entonces empieza a ejercitar esos dones con mucho más entusiasmo, con mucho más ganas, con mucho más fuerza, y edifica al pueblo. Amén. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Esa es mi tarea. Perfeccionarlos, no que sean perfectos, porque ninguno, como dice, somos perfectos. De hecho, dice la palabra que todos somos pecadores. Pero sin embargo, a los ojos de Dios somos todos santos. Y todos somos perfectos. Y debemos perfeccionarnos conforme al modelo que tenemos, que es Jesús. Mirando a Él y conociendo a Él, debemos ser como cristianos y como iglesia. La gente nos debe ver como Cristo. ¿Sí? Ahora, si bien yo tengo la responsabilidad como pastor de cada día prepararme para poder perfeccionar a los santos, también cada uno de los santos tiene la responsabilidad de venir cada día a la casa de Dios para poder ser perfeccionado. Porque si usted no viene un domingo, yo digo, bueno, si vos no venís, yo no voy tampoco. ¿Viste? Entonces le digo, Jorge, canta 1 hora y media, te quedo cantando porque yo no voy a ir. O Fabián, ¿viste? Pero así como yo tengo la responsabilidad, usted tiene la responsabilidad, creo que ya lo dijimos la vez pasada, ustedes tienen la responsabilidad de estar en la casa de Dios, salvo casos excepcionales, donde por supuesto puede haber imponderables y puede haber problemas de salud y cosas que puedan hacer que no estemos, pero yo no creo que un cristiano bien formado, bien alimentado, bien pastoreado, diga, bueno, hoy no tengo ganas, no voy a la iglesia. Bueno, en realidad decirlo lo puede decir. No creo que lo haga, o no debería hacerlo, porque hay un compromiso. Pero el compromiso es de él primero con Dios, pero también el compromiso con el pastor. Porque dice, espera que me había anotado algunos. 1 Timoteo 4:6, esto es para el pastor, digamos, pero también viene una parte, o mejor dicho, hace de lo que
Me parece que no la tengo en mi Biblia. Primera de Timoteo 4:6 dice: si esto enseñas a los hermanos, serán buen ministro de Cristo, nutridos con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. O sea, mi tarea como pastor, y para ser bueno, dice, para ser un buen ministro de Jesucristo, es predicar la palabra. Y dice también en el versículo 13, en el 11 dice: esto manda y enseña. Y en el 13 dice: entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Esto es tarea del pastor. Prepararse, capacitarse, ser lleno del Espíritu de Dios y que a través de la palabra, enseñar la palabra justamente, porque pastor y maestro es enseñar la palabra. Que por otro lado, nunca pensé que iba a ser, nunca pensé que iba a ser pastor por un lado, pero nunca pensé que iba a poder enseñar acerca, mejor dicho, ser enseñado, porque yo cuando estudio, yo soy el primero que soy enseñado para después enseñarles a ustedes, acerca de cómo ir desglosando cada versículo de la Biblia, porque yo creo que del año 94 más o menos, 95, leí la Biblia todo el año, o sea, la Biblia completa en un año, desde el año 95 hasta ahora, y capaz que en 3 años no la leí, pero después todos los años la leí siempre. Pero como estos últimos años, digamos que empecé a tener esta inquietud por aprender y también por enseñar, y de ver que de pronto decía, bueno, este tiene 6 capítulos, lo terminamos rápido, son 6. Y ya hace como 2 meses que estamos, no sé cuánto, así que pasó. Y ir haciendo una exposición de la palabra, realmente a mí me edifica un montón. Y yo crezco junto con ustedes. Así que las mismas enseñanzas que Pablo nos enseña acá en la Biblia son las que yo estoy aprendiendo y las que estoy tratando de llevar a la iglesia, a la congregación, ¿no? Dice, pero decía que así como yo tengo esa responsabilidad, ustedes tienen una responsabilidad. Porque antes decía en Efesios 4, cuando leímos, que decía que es para perfeccionar a los santos. Y en esa perfección ustedes también pueden desarrollarse y crecer en el conocimiento de la palabra y dar la palabra. Y también acá en el 5 del mismo primera de Timoteo, en el 5:17 dice: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Aquí vemos que no solamente los que predican, sino los que hacen los ancianos, se les llama a quienes hace tiempo que están en la iglesia y quienes aprendieron y fueron perfeccionados y guiados. Dice, ellos también pueden predicar y enseñar. Y esta es tarea, por eso digo, la unidad en la diversidad. Dios nos dio a todos dones distintos y quiere que seamos un cuerpo que funcione conforme a su voluntad. Porque para eso nos escogió. Nos dio distintas funciones.
Yo no puedo pretender ser más que otro. ¿Se acuerdan cuando hace, no sé si fue este año que comenté les dije la canción del payaso de Marco Vidal, que quería ser equilibrista hasta que porque le parecía que el payaso no funcionaba la cosa. Y cuando fue el equilibrista y se cayó y se rompió todo, y ahí se dio cuenta que no era para él. Y nosotros tenemos que conformarnos con los dones que Dios nos dio, porque por algo nos dio esos dones. Y por algo nos puso en el lugar que nos puso para ejercer esos dones. Y trabajar en esos dones para ministrar a los demás. Y entonces vamos a ser una iglesia unida por el Espíritu Santo de Dios, porque nosotros podemos poner de todo para tratar de estar unidos. Todo nuestro esfuerzo, nuestra gana, nuestra buena voluntad, pero si no está el Espíritu Santo de Dios, esa unidad no va a ningún lado. Necesitamos a Cristo la cabeza, a Cristo el fundamento, que nos gobierne a cada uno de nosotros, que gobierne nuestra vida de tal manera y nos guíe en el don que nos dio específico para trabajar en su obra, para ser edificados nosotros y para poder edificar y ministrar a los demás. Amén. Amén.